Bueno, pues efectivamente soy psicólogo y llevo ya 9 años trabajando en Laguna, día tras día, bueno, pues trabajando en paliativos. Y bueno, me encantaba que me propusiese José Garbel. Yo el proyecto lo sigo desde que se empezó a pensar, ¿no? Ahí he estado detrás de este proyecto y es un proyecto precioso. Porque al final esto de la muerte es un tabú, como hay otros en la sociedad, ¿no? Y los tabúes nos alejan de la realidad que tenemos que vivir y no nos ayuda para nada al vivir del día a día. Y la muerte es un hecho, pues que todos vamos a pasar por ahí. O sea, nosotros vamos a ver cómo morimos nuestros seres queridos y nosotros mismos nos vamos a enfrentar a nuestra propia muerte. O sea, qué menos que dedicarle tiempo a esto de la muerte, ¿no? Y hablar de ello y a ver cómo gestionar la muerte. Bueno, el nombre de la charla era Aspectos psicológicos y trascendentales en el proceso de morir. ¿Y por qué estos aspectos psicológicos y trascendentales, ¿no? Que podríamos hablar de muchas cosas, pero ¿por qué hablar de esto? Bueno, hay una parte importante que trabajamos y que es el aspecto fundamental cuando trabajamos en paliativos, ¿no? En una época de la medicina, o bueno, de las profesiones sanitarias, nombro la medicina pero de todas las profesiones sanitarias, el primer momento era el de curar, ¿no? Siempre estaba fijado el objetivo en el hecho del curar a la persona. Luego se dieron cuenta, esto siempre lleva como dos patas, ¿no? Lleva la pata humana, la pata científica y luego la pata económica. Entonces llegó un momento en el que los sanitarios dijeron, oye, ¿y si en vez de curar empezamos a prevenir las enfermedades? Y en eso de los años 60, 70, 80, hay un boom sobre la prevención de enfermedades. Este boom lo hay porque hay un gobierno detrás que decide que efectivamente hay un beneficio económico en prevenir enfermedades, porque así no me voy a tener que gastar en el enfermo, porque a los políticos o a los que gestionan el dinero no les importan las personas, lo que les importa es la gestión del dinero, que para eso están también, o sea, y es lo que hacen, gestionar la economía. Y entonces se les vende a ellos y les dice, mira, es que si prevengo tú te vas a ahorrar todo este dinero en sanidad porque no vas a tener que invertir en curarlos. Y cuando ya preveníamos y curábamos, había una serie de personas que ni preveniendo la enfermedad ni intentando curar la enfermedad se curaban. Y entonces llegaba una última pata, ¿no? Que eran los grandes abandonados. Y entonces surge paliativos. Que paliativos no es otra cosa que el cuidar de las personas. Cuando ya no podemos curar ni prevenir, pues entonces cuidamos de las personas. Ahora sí que tenemos la gran tarea de demostrar económicamente la eficiencia de la implantación de paliativos para que los gobiernos inviertan en los cuidados paliativos. Porque efectivamente, igual que se está haciendo aquí, ¿no? La realidad que yo vivo es la de Madrid, y en Madrid, en las instituciones públicas, o sea, en hospitales como el 12 de octubre, el Gómez Ulla, La Paz, sí hay algún profesional de paliativos, aunque todavía no está considerada como especialidad, ni dentro de la psicología, ni dentro de la medicina, ni de la enfermería, se considera una especialidad, en otros países sí. En España no, y no solo eso, sino que no se invierte, o sea, hay un médico como mucho consultor y no tiene camas en el hospital, o sea, no hay unidades de paliativos en los hospitales públicos. Lo que hay son unidades concertadas, normalmente en instituciones religiosas como tipo San José, Los Camilos, que crean que están dentro de su espíritu fundacional como congregación y que crean estas unidades de paliativos que luego están concertadas. Con esto es para haceros un mapa de dónde nos encontramos en el mundo de los paliativos, o sea, es el gran olvidado. Máxime ahora con la ley de la eutanasia. Como os digo, a los gobiernos no les interesan las personas, lo que les interesa es la economía. Lo más barato, desde luego, es acabar con la tercera edad.
lejos de la moral y de la ética, resulta un estorbo para la sociedad, una persona que ya no está aportando a las arcas públicas. Por lo tanto, si nos la cargamos, es mejor. No estaba dentro de mi itinerario, pero sí hablaré de la eutanasia, porque creo que es un tema muy importante y además algo a lo que os vais a enfrentar en vuestro día a día, ¿no? Porque se está convirtiendo, bueno, ya es un hecho y se está convirtiendo en un hecho en la vida de las personas. Y es que las personas nos contagiamos. Yo tengo ahora una hija de 1 añito, ¿no? Y mi hija, ¿cómo aprende? A través de la imitación. De hecho, tenemos que tener mucho cuidado porque ya tiene 1 año, se fija en absolutamente todo y todo lo imita. Y esta es la manera en la que tenemos de aprender los humanos cuando somos pequeños. Tenemos una serie de neuronas en el cerebro que se llaman neuronas espejo, y estas neuronas espejo lo que hacen es imitar al otro y además nos recompensa nuestro cerebro, nos hace sentir bien. Los psicólogos decimos cuando nos preguntan ¿y qué hago en una entrevista de trabajo? Pues el primer truco es colocarte siempre como el entrevistador. Si está echado hacia adelante, colocarte hacia adelante. Si está... ¿Y esto por qué se hace? Por estas neuronas espejo. Cuando vemos que el de enfrente se coloca en una posición parecida a la nuestra, sentimos que se parece a nosotros. Y si se parece a nosotros, nos gusta. Entonces, las neuronas espejo son muy importantes. Y ahora, como neurona espejo de la sociedad, o sea, lo que están leyendo nuestras neuronas espejo de la sociedad es que está bien matar a las personas o acabar con el sufrimiento de las personas matándolas, ¿no? Por lo tanto, antes había muchísimo menos que ahora peticiones de eutanasia. En psicología no hablamos de petición de eutanasia, sino que lo que trabajamos es el deseo anticipado de muerte, DAM, lo llamamos nosotros, y es algo que trabajamos. Yo esto lo hablaba en reuniones con otros profesionales, ¿no? Lo hablaba y digo, yo ahora he entrado en una especie de psicosis, porque no sé qué tengo que hacer. O sea, a mí me han enseñado toda la vida que cuando yo tenía un paciente que quería terminar con su vida, o sea, que se quería suicidar, yo lo que tenía que hacer es poner todas mis armas de conocimiento para que esta persona no se suicidase. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando alguien me dice me quiero morir? Ayudarle. O sea, esto no en mi cerebro hay como una explosión de que no entiendo, ¿no?, qué hay que hacer. Vamos, sí lo entiendo y sí tengo claro qué tengo que hacer, y es ayudar a ese deseo anticipado de muerte, no a que se culmine en una muerte, sino a que culmine pues en lo que tiene que ser, ¿no?, que es que ese deseo desaparezca o se reduzca lo máximo posible. Y todo esto que estoy hablando tiene que ver con el sufrimiento. Y es que el sufrimiento es algo que, bueno, durante toda la humanidad, la historia de la humanidad ha sido... Perdonadme si estoy un poco espesillo, así me veis un poco lento, porque la niña ha estado toda la noche vomitando, he dormido súper poco, entonces igual estoy así un poco tal, pero bueno. Digo, el sufrimiento siempre ha sido como un objeto de estudio de la humanidad, ¿no?, y del hombre, y ha sido siempre un misterio que no vamos a resolver, probablemente. Y el sufrimiento tiene que ver con algo muy importante, que desde la psicología o desde determinadas partes de la psicología se explica y tiene un sentido y tiene una explicación. El sufrimiento parte de la salida de uno mismo. O sea, nosotros sufrimos porque estamos en contra del instinto de supervivencia. O sea, algo que va siempre unido es el amor y el sufrimiento, siempre van unidos. O sea, sufrimos porque hay algo de amor, si no, no sufrimos. Por las cosas que no amamos, por las que no sentimos interés o atracción, no sufrimos, nos da igual. O sea, a mí que este bote se caiga, pues me da exactamente igual. Si este bote fuese mío, pues me daría menos igual. Por eso la gente cuando va a casas de otras personas, gente poco educada, o va a otras ciudades, aquí vosotros en Alicante lo viviréis mucho, ¿no?, con los guiris cuando vienen, y no todos, pero habrá muchos que destrozan la ciudad y que se comportan mal, ¿no?, porque no les importa, no tienen ningún apego a España. Luego van allí, no se les ocurre beber, no se les ocurre hacer nada en la calle, ¿no?, pero vienen aquí, se ponen a beber como locos y a destrozar el mobiliario urbano, porque no sienten ningún apego, no sienten ninguna relación. Por eso el sufrimiento y el dolor van unidos, porque yo siento dolor cuando salgo de mí,
tengo una energía, una fuerza que llama a la supervivencia, que llama a estar centrado en mí, solo en mí, para sobrevivir, y eso está bien. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano es un ser social, y entonces la única manera que tiene de completarse, de llenarse, de sentir que es feliz, de sentir el amor, es saliendo de sí mismo. Y ahí es donde sentimos el amor, que nos encanta sentirlo, el amor por las cosas, por las personas, nos encanta sentirlo. Pero hay otra fuerza que está tirando, que es la de la supervivencia, diciendo, no pienses en el otro, solo piensa en ti, ¿no? Es una lucha constante que hay ahí, que hay una tirantez, y que cada uno tiene que buscar el equilibrio, porque si se deja llevar por la visión a uno mismo, solo hay sufrimiento, y si se da del todo a los otros, pues también hay sufrimiento. O sea, lo que vamos buscando siempre es el equilibrio, ¿no? Para sentir el menor sufrimiento posible. Pero ¿qué pasa? Que hoy en día vivimos en una sociedad que tiene un miedo atroz al sufrimiento, que no sabe tolerar el sufrimiento, porque nadie le ha enseñado a sufrir. Y lo vemos además que ha sucedido en una generación. Entre la generación de mis abuelos y la mía, el cambio ha sido brutal. Venimos de una generación que sí sabía sufrir, que sí tenía el sentido del sufrir y del preparar para el mañana, y hoy me retengo a una sociedad en la que los niños no sufren, ¿no? A mí me han pegado en el colegio. Ahora, si un profesor pega en el colegio a un alumno, pues tiene una denuncia, va a la cárcel y a lo mejor lo cuelgan en una plaza pública. El profesor no podría hacerlo jamás, porque viene el padre y dice, tú a mi hijo, ¿no? A mí eso no se lo planteaban mis padres. Si le has pegado, pues bien pegado está, por algo algo habrás hecho. O sea, seguro que no ha venido el profesor por la mañana cabreado y te ha pegado. Confiaban en las personas, en el profesor, y confiaban en que si me habían dado leña era por algo, ¿no? A mí me estaban enseñando a sufrir el bofetón, pero ahora los niños no solo con el bofetón del profesor, sino cuando llegan las Navidades, y como a mi hijo le voy a hacer solo un regalo. No, mi hijo tiene que llegar al cole y que diga que ha tenido 37 paquetes para que tenga más que el otro, ¿no? Y lo apuntamos además a competiciones. Siempre se han dicho que las actividades deportivas competitivas son muy buenas. Yo no sé quién lo dice y por qué. Yo siempre he considerado que la competitividad es malísima entre unos y otros, y que en personas que son buenas así, o que están más o menos equilibradas, puede funcionar, pero la mayoría de personas estamos desequilibradas, y lo que genera son unas tensiones entre personas y de lucha y de acabar con el otro, ¿no? No conectamos con la supervivencia, no con el amor, conectamos con el yo tengo que ganar. Y mi hijo eso, que él no se le ocurra al entrenador no sacarlo al partido, porque esto ya es delito. Ahora acaban de sacar La Sirenita, que he visto el anuncio, y La Sirenita ahora es negra, y te ponían un vídeo muy emotivo de niñas negras diciendo, anda, la Sirenita es como yo. Porque mi hija, que no se frustre porque la Sirenita no es negra y ella no se siente identificado. Bueno, pues haberte ido a vivir, no sé, quiero decir, o sea, las cosas se suelen hacer para la mayoría. Es que la Sirenita es de Copenhague, y en Copenhague pues no hay negro, pues, habrá obviamente, ¿no? Pero pues la Sirenita sería blanca, ¿no? Pero que no se frustren, ¿no? Lo vemos como todo invade esto, ¿no? El mundo de las películas, el mundo ahora, ¿no? De la ideología de género, y todo tiene que ver con que no sufras, porque si yo me siento mujer, o como hay un señor en Centro Europa que está reivindicando que se siente dálmata, un perro dálmata además, y tiene que ser tratado como perro dálmata. Y esto que parece una broma, en el perro dálmata pues también lo es de pronto que no exista el género, o de pronto, digo, con muchas cosas que nos hacen ver que al final se trata de la incapacidad de tolerar el sufrimiento, de frustrarnos. Por eso es importante que hagamos un repaso de quiénes somos y qué estamos haciendo, porque las sociedades no se cambian
no las cambia una persona, pero una persona sí tiene la posibilidad de ir cambiando en su entorno. Y esa es la responsabilidad que tenemos todos nosotros, y desde un mundo que además es el que más habla del sufrimiento. O sea, no solo se trata de visitar o de mi trabajo como psicólogo en paliativo, sino que eso tiene que ser un agente de transformar las vidas de las personas, no solo de las que están ingresadas en mi hospital, sino de la sociedad en general, de mis amigos, de mis vecinos, ¿no? Y poder hablar de esto, y poder hablar de la muerte, y poder hablar del sufrimiento como parte inherente al ser humano. Y el ser humano puede sufrir por varios dolores, ¿no? De dolor físico ya os han hablado, entonces yo no voy a hablar nada, ¿no? Pero existe un dolor físico. El dolor físico se trata, si una persona no tiene... Ayer estaba con una paciente, Virginia, tiene 38 años, tiene mi edad, y tiene un osteosarcoma en la zona lumbar, tiene un cáncer de huesos, y le duele bastante, porque además está muy cerca de la médula, le presiona y tiene bastantes dolores, ¿no? Y ella es muy... le cuesta mucho el tema de tomar muchas pastillas, de tomar medicación y tal. Y yo le decía, dice, bueno, pero es que claro, me duele un poco porque... Y yo le decía, a ver, o sea, el dolor, a mí me duele la espalda hoy porque he dormido... O sea, una persona sin dolor no existe casi, la vida duele. O sea, el cuerpo duele. El peso de nuestro cuerpo, de los ojos cuando estás cansado, de la contaminación... O sea, el cuerpo duele, estar vivo duele. Pero el dolor tiene que ser tolerable con la vida, o sea, nos duele la espalda, nos duele un hombro, nos duele el cuello, nos duele la cabeza, pero podemos seguir viviendo. Entonces tú tienes que alcanzar ese grado, Virginia, en el que haya un dolor de base, obviamente, porque estás viva y la vida duele, pero que ese dolor sea tolerable y sea asimilable. Y hay medicación suficiente, porque ella me decía, ya, pero es que empecé con esta medicación y ya voy por 100 miligramos. Yo le decía, da igual, o sea, cuando llegues al máximo de esta medicación, hay otras medicaciones. O sea, las personas no tienen que sufrir dolor físico. A día de hoy hay medicación suficiente para no tener ningún dolor físico. Y cuando el dolor se convierte en dolor refractario, que es lo que llamamos a un dolor cuando por ningún medio somos capaces de aliviarlo, que hay dolores así, pues entonces está la sedación, que la sedación no tiene que ver con acabar con la vida de una persona ni acelerar el proceso de morir de la persona, sino que tiene que ver con limitar la conciencia de la persona, disminuir la conciencia de la persona para que no sienta dolor. Luego existe el dolor social, y este es un dolor que en los paliativos se ve mucho más acuciante, pero que lo tenemos actualmente todos, ¿no? Sobre todo por cuando hablo de dolor social, hablo del dolor o sea, lo que haría el trabajador social, ¿no? El dolor que atendería el trabajador social, que tiene que ver con situaciones familiares muy duras, situaciones sociales, económicas muy duras, pero hay un fenómeno brutal, que es el fenómeno de la individualidad. Yo os recomendaría que vieseis un documental que está en YouTube, y seguro que en más plataformas, que se llama La teoría sueca del amor. Es súper interesante este documental porque habla de cómo el gobierno sueco decide implementar el individualismo en la sociedad. Porque esto es algo también muy importante, cuando todos pensamos que nuestras ideas son muy genuinas, no, yo es que pienso así porque yo soy libre de pensar, es mentira, no somos genuinos pensando. Pensamos lo que pensamos porque estamos insertos en una sociedad, en unas condiciones que nos llevan a pensar en eso, en una familia, en una región. Yo pienso como pienso porque tengo los padres que tengo, porque he nacido en Mérida, porque he estudiado en Salamanca y porque ahora vivo en Madrid. Si no, no pensaría así. Si estuviese en Sudáfrica, pues no habría tenido ninguno de los referentes. Entonces no somos genuinos cuando tenemos opiniones sobre las cosas, sino que están que vienen de algún sitio, ¿no? Y este fenómeno de la individualidad, del yo no necesito del otro, parece que es muy genuino de cada uno, ¿no? De la sociedad hoy en día, ¿no? No, yo es que soy libre y como soy libre no me ato a nadie. Mentira, viene detrás todo lo que digo económicamente. Hay gobiernos que nos meten esta idea de la individualidad para que el sistema siga funcionando, su sistema siga funcionando, pero que va en contra de las necesidades del ser humano. Como digo, es un ser social.
A mí me gusta mucho Fran Cuesta, Fran de la Jungla, y un día aparecía él por un mercado de Tailandia donde vendían animales y estaban la mayoría muriéndose, ¿no? Y aparecían unas lechuzas así chiquititas que me impactó muchísimo porque tenían los ojos reventados, o sea, completamente ensangrentados, estaban hechos polvo las lechuzas esas. Y él explicaba y decía, claro, las tienen en el mercado por el día y con el sol se les irritan los ojos y acaban muriéndose, ¿no?, de la infección. Y a mí me pareció un ejemplo de lo que hacemos hoy en día con la sociedad, con el individualismo, ¿no? O sea, las lechuzas viven por la noche. ¿Y tú la puedes poner por el día? Sí, pero acaban muriendo porque están hechas para vivir por la noche. Y el hombre es un ser social y es un ser codependiente, no es un ser independiente, necesitamos de los otros. Entonces tenemos que acabar con esos mensajes del empoderamiento de la persona, hay que empoderar a la persona. Bueno, está muy bien empoderar, pero que ese empoderamiento no signifique que yo solo valgo, porque esto lo que nos lleva es que al final de la vida hay un dolor muy grande en la persona por lo que le estoy haciendo pasar a mi familia, por mi enfermedad. Máteme ya, quíteme de en medio, porque esto ¿qué sentido tiene? Si lo único que hago es sufrir a mi familia. Yo ahora que tengo una hija puedo poner el ejemplo. Digo, pues mira, y a la gente que tiene hijos, ¿no? Les digo, ¿cuánto has sufrido tú por tu hijo cuando ha nacido, ¿no? Noches sin dormir, ahora mi hija está con la barriguita mala y con 2 mascarillas le tengo que cambiar el pañal porque es horrible el olor que desprende cuando... Pues todo esto es horrible, ¿no? Pero haces el sacrificio. Y la gente te dice, no, ya, pero es que con un bebé tiene sentido. Digo, ¿por qué tiene sentido con un bebé? Pues mira, mi bebé no me quiere. O sea, me quiere un poco, pero muy poco. O sea, mañana le cambian el padre y de mí mi hija no se acordaría. O sea, hasta los 3, 4 años no empezamos a generar recuerdos. O sea, mi hija sería una persona adulta sin saber quién he sido yo. Y llamaría a papá al señor con el que se casase mi mujer, si se casase con otro. O sea, mi hija no me quiere. No, pero es que tu hija va a vivir muchos años. A mí, de verdad, que me encantaría tener un papel firmado que me diga que mi hija va a vivir muchos años. Pero mi hija mañana puede tener una leucemia aguda y morirse, que es muy propio de su edad. Muy propio, quiero decir que no es propio que los niños se mueran, pero es muy propio de su edad que puedan generar una leucemia aguda y se pueda morir, o un cáncer de cualquier tipo, o vivo en un tercero, que la niña, ahora que sabe gatear, gatee por la silla, se caiga para abajo y se muera. Es que mi hija se puede morir, y yo no la cuido porque vaya a vivir. No, bueno, como se va a morir, pues ya la dejo de cuidar, total, si se va a morir, ¿no? Pues esto es lo que hace la gente con las personas mayores, con las personas que están al final de la vida, sean mayores o no. Es que ya para qué, si no hay un objetivo a donde llegar, ¿no? No sé cuál es el objetivo que se había puesto la gente. Y todo esto tiene que ver con la última parte, que es el dolor trascendental, que luego lo veremos. Pero también con todo esto que estamos hablando existe un dolor psicológico y emocional. Como digo, si nos separamos de la sociedad, nos sentimos una carga. Existe un dolor emocional lógico, que es a la pérdida de la propia vida, y es que eso provoca dolor, obviamente. En una sociedad que no tolera para nada la frustración y el dolor, que te van a decir, máteme usted, porque no tolero esta situación, para mí este sufrimiento es intolerable, por eso acabe con ello, ¿no? Y lo que hay es que enseñar a los niños, tenemos que aprender los adultos a sufrir. ¿Cuántas veces yo me tengo que pelear con las familias porque me dicen, no, es que a los niños no los queremos traer al hospital? ¿Pero por qué? No, claro, es que vea al abuelo así o que vea a su padre así. Sí, ¿cuál es el problema? Que lo vea así. ¿Qué pasa? ¿Que el niño solo puede contemplar belleza? No, tiene que contemplar que hay belleza también en el final de la vida, que ese sigue siendo su padre, su abuelo. Es más, yo les digo, el siguiente que va a pasar por ahí eres tú. Si no le enseñas a cuidar y cómo se cuida, que te vean ellos cómo estás cuidando de tus padres, cómo vienes al hospital, cómo a tu padre que es mayor tú eres el que le lavas, le cambias los pañales, le acompañas, cómo tú sufres por la espalda por estar en un sillón dormido. Si no le enseñas a eso, el niño el día de mañana no lo vas a saber hacer y tú vas a estar solo en la habitación.
¿Tú quieres estar solo muriéndote solo? No. Pues entonces enséñale al niño. Y luego el dolor trascendental, y es que esta es una parte que se nos ha olvidado a todos, y es que el ser humano, aparte de ser un ser social, es un ser espiritual. Y con esto de espiritual es que aparte de que el hombre tiene alma, ¿no? Tú puedes ser creyente o no, el ser humano es trascendental porque se pregunta por su propia existencia. De hecho, lo diferencia del resto de animales por este hecho. Empezamos a hablar de el hombre cuando empieza a haber enterramientos, porque el hombre ha dejado de ser un animalico para preguntarse, oye, ¿y de dónde vengo? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué significa? Ahí es donde damos el salto evolutivo, ¿no? A ser la especie humana. Por lo tanto, el hombre es un ser trascendental. Tiene necesidad de preguntarse el sentido de su vida y tiene la necesidad de dejar un legado. O sea, que mi vida haya tenido un sentido y dejar algo en... Por eso ponemos placas, ¿no? De esta persona hizo esto, ¿no? Porque tenemos esa necesidad, que es la necesidad de dar fruto que tenemos todos los seres humanos. Por lo tanto, evitamos el sufrimiento. Quiero poner un vídeo de una serie que he visto, que os la recomiendo. No tiene nada que ver con esto, es de la industria farmacéutica, pero sí tiene que ver con lo que hablaba del principio, de que todo tiene que ver con la economía, ¿no? Y la industria farmacéutica, que nos podemos pensar que magnífica es, ¿no? Que nos está dando medicamentos para que nos curemos, pues vemos como detrás, al final todo el dinero lo pervierte y como al final el motivo siempre es económico, como en las sociedades también pasa. La serie es muy buena, pero os voy a hacer un spoiler que flipa, porque es el último minuto de la serie, pero la serie es sobre un hecho real, por lo tanto, digo, si vas a ver la serie te vas a meter en internet y ha sido un caso real de una farmacéutica en Estados Unidos, o sea que ya sabéis el final de la serie antes de empezarla. Entonces por eso no os voy a hacer mucho spoiler. Pero bueno, habla del sufrimiento y habla, bueno, la serie da de personas, de un medicamento que salió, la oxicodona, que es para el dolor precisamente, y que causó una sensación en Estados Unidos cuando salió, con unas ventas engañosas porque decían que la gente no se volvía adicta, y la realidad era que producía más adicción que la heroína, o sea, producía muchísima adicción. Y este es uno de los médicos de la serie, que él fue adicto también al Oxycontin. Pero yo quiero que lo miremos como la adicción no al Oxycontin, a la oxicodona, sino como la adicción a la felicidad que tenemos, ¿no? Cómo luchamos en contra del sufrimiento y cómo hacemos verdadera locura por ese enganche que tenemos a la felicidad, ¿no? Pero tiene un mensaje súper potente, porque efectivamente el sufrimiento es el que nos saca de la comodidad. Y jamás nadie eternamente feliz ha aprendido nada. Jamás hemos aprendido nada de las cosas buenas que nos han pasado en la vida. Aprendemos cuando nos pasan cosas malas. Ir a la guardería, mi hija llora, es algo malo. Es lo que le va a hacer separarse de nosotros y aprender que no es una con nosotros, sino que es una ser independiente. Aprender es salir de ese instinto de supervivencia, ese instinto conservador de quedarnos replegados sobre nosotros mismos. Arriesgarse a amar a otra persona es sufrir y nos saca de nosotros mismos, pero solo cuando salimos de nosotros mismos, solo cuando sufrimos, solo cuando nos enfrentamos a los problemas es cuando realmente podemos aprender, es cuando realmente podemos desarrollar nuestro propio yo, nuestra propia persona y enfrentarnos al mundo. Entonces esto tiene mucho que ver con lo que decía con lo que dice el Papa Francisco, ¿no? De que hay que oler a oveja, ¿no? Que nos tenemos, por eso digo que la función de cada uno de nosotros que nos hemos acercado a este tabú de la muerte, que nos hemos acercado a los paliativos, es importantísimo que no solo lo hagamos en nuestro ejercicio de voluntario, de psicólogo, de enfermera, de donde estemos, sino que aparte salgamos a la sociedad a hablar de esto, ¿no? Hablar de que el sufrimiento existe, que no pasa nada por sufrir, que para eso estamos el resto de personas, para acompañar este sufrimiento. Yo siempre pongo un ejemplo.
de por qué es una derrota esto de la eutanasia, ¿no? Y es cómo va en contra de todos los principios de la humanidad, que no hay nadie que pueda estar de acuerdo. Y pongo el ejemplo con el libro del médico, que bueno, creo que también hay películas, serie, hay un musical en Madrid del médico, de Noah Gordon. Pues es la historia de un chaval que vive en la Inglaterra de la época medieval y que no tiene padres y acompaña a los que fueron los primeros cirujanos, que eran los barberos. Fueron los primeros cirujanos de la historia porque sabían manejar la navaja. Y cuando les llegaba alguien con una necrosis en una pierna, pues entonces el tío pues, cogía, cortaba la pierna, luego metían aceite hirviendo la pierna para cauterizar y ya está. Y vendía brebaje, que a alguna gente le funcionaba y a la gran mayoría no le funcionaban, pero ganaba dinero. Y este chico, viendo cómo sufrían las personas, decide arriesgar su propia vida y decir, en esa época estaba prohibido abrir un cadáver porque se consideraba que el cuerpo era sagrado. Y entonces decide robar cadáveres y meterse en los bajos de las casas para investigar cómo funcionaba el cuerpo, ¿no? Y se da cuenta que hay un sistema de sangre que lleva, ¿no? Y esto por qué existe, y se empieza a hacer preguntas. Y como ve que allí no puede hacer nada, se recorre el mundo entero y se va a la otra parte del mundo para aprender medicina de aquellos que en ese momento de la historia sabían. Y ese es el impulso del hombre, ese es el impulso del ser humano, ¿no? Aunque hay gente como el barbero que se conforma con seguir cortando piernas y vender potingues para ganar dinero, la gran mayoría de los seres humanos, y lo que nos ha llevado hasta el día de hoy como seres humanos y como especie, es que ante un problema hemos visto un reto y nos jugamos nuestra propia existencia. Nos recorremos el mundo con tal de acabar con ese problema que no encontramos solución, ¿no? Y ese es el mundo de la medicina, y ese es el mundo actualmente. ¿Existen personas que están sufriendo al final de la vida? Lo suyo es encontrar la manera de aliviar ese sufrimiento, no decir qué buena persona soy, que si tú sufres y me dices mátame, pues yo acabo con tu vida. Por eso tenemos que tener como muy presente la educación como fuente de aprendizaje y que la sociedad se adapte a la realidad, a que somos codependientes, no independientes, que nos necesitamos y que las personas sufren y mueren. Atender el duelo y el miedo a la muerte. Hemos hablado ya pues, de ese tabú, ¿no? Y de ese miedo a la muerte. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir el duelo complicado? El duelo no es una enfermedad, el duelo es un proceso normal de adaptación a la pérdida. Y todos sufrimos duelo en ciertas medidas. Podemos tener un duelo muy pequeño porque perdemos algo muy pequeño o un duelo muy grande por perder a alguien muy importante. Yo siempre pongo el ejemplo para el duelo porque a todos nos ha pasado en algún momento de perder el móvil o las llaves o algo así y todos pasamos por ese proceso de duelo. En primer lugar, yo me he traído el móvil, ¿no? Imaginaos que ahora no lo encuentro. Empiezo el duelo, negación, no puede ser, lo tengo que encontrar, ¿no? Y niego que ya he buscado en la mochila y la mochila es limitada, no tiene más, ¿no? Las mujeres en el bolso, ¿no? Y le das la vuelta al bolso para ver si cae, ¿no? Si ya he buscado. Lo que estoy haciendo es negar que he perdido el móvil o que me lo han robado, ¿no? Entonces sigo buscando. Estoy negando la realidad. Luego, si quiero, puedo pasar a una siguiente fase, que sería la de la ira. Joder, he perdido el móvil, es que soy un desastre, es que no puede pasar, o seguro que me lo han robado, o... Bueno, me pongo ahí con esa rabia, ¿no? Luego pasaría a una parte de depresión. Es que soy tonto, siempre me pasa lo mismo, es que no puede ser, porque es que además no voy a poder comprarme otro móvil, porque es que este todavía lo estoy pagando, y ahora ¿qué hago? Mi vida se acaba, todo es una mierda. He perdido el móvil. Luego a la parte de negociación. Yo que por ejemplo soy creyente, ¿no? Pues en mi tierra es horrible, es horrible. Bueno, se le reza a San Antonio. Pero la manía de San Cucufato, que los cojones te ato y hasta que no encuentres lo que quieras no te los desato, ¿no?
Negociación, creo que si yo rezo, hago... Bueno, a mí San Antonio me funciona siempre, ¿eh? Tengo un amigo canario que no está ni bautizado, pero él me llama siempre que pierde la cartera, me llama y me dice: Alonso, reza San Antonio. Entonces digo, pero si tú no crees, dice, no, yo lo que creo es que tú le rezas a San Antonio y la cartera siempre me aparece. Digo, bueno... Entonces, bueno, la parte de negociación, ¿no? De hago algo o con las pilas del mando, ¿no? Si le doy así 3 veces, vuelve a funcionar. No es por los golpes que le da, o sea, funciona aleatoriamente. Y luego, por fin, llegaríamos a la fase de aceptación, ¿vale? He perdido el móvil. ¿Dejo de sentir rabia? No. ¿Dejo de sentir tristeza? No. No dejo de sentir nada de eso. ¿Puedo seguir con el nudo atado por si aparece? Sí. Pero ya pongo en marcha los recursos que yo tengo para arreglar esta situación. Es decir, sigo jorobado por la pérdida del móvil, pero digo, vale, pues mira, lo que voy a hacer es quitarme de Netflix y HBO, reducir costes y comprarme un móvil nuevo, que va a ser más barato, por supuesto, y además me voy a hacer un seguro por si otra vez me pasa. La aceptación no es otra cosa que asumir lo que está pasando, no dejar de sufrir por lo que me está pasando, sino aceptar. Y esto, con el ejemplo del móvil o de aquello que hayamos podido perder, que es un duelo pequeño, multiplicado por 1000, sería el duelo de la pérdida de una persona. Por eso no nos tenemos que asustar con el sufrimiento de una persona, ni tenemos que evitar que la otra persona sufra. No, perder a alguien que quieres supone sufrimiento. Y dices, y yo no quiero pasar por esto. Yo esto también se lo digo a mis pacientes muchas veces, ¿no? Le digo, bueno, no haberle querido tanto, ¿no? O sea, esta es la consecuencia de haberle querido. ¿Te gustaría no haber tenido madre? No estarías pasando por esto, ¿no? Pero qué bien que puedas sufrir porque pierdes lo más grande, o sea, porque has tenido todo ese amor durante estos años y ahora te cuesta desprenderte. Por eso digo que el duelo no es patológico, el duelo es un proceso normal. Ni la persona que lo está padeciendo, ni el que está enfrente puede agobiarse ante la expresión de sufrimiento del duelo, porque además con las neuronas espejo lo que nosotros vamos a hacer como voluntarios o como profesionales es que la persona, cuando nos vea a nosotros que toleramos ese sufrimiento que nos está contando desde la serenidad, sus neuronas espejos le dirán: si él puede, tú también puedes. Por lo tanto, se reflejará esa capacidad que tú tienes y será un agente sanador, que no lo vemos directamente, no podemos medirlo directamente, pero que efectivamente existe, ¿no? Entonces pasamos por todas esas fases del duelo y podemos volver y podemos ir a la depresión, o sea, no van una detrás de la otra, y ni tan claras, ¿no? Podemos pasar de una a otra. Pero el duelo no es patológico, es un proceso normal. Hay duelos que sí se vuelven patológicos. Hablamos de un duelo patológico cuando el dolor y la intensidad de la pérdida después de un año es la misma que el mismo día que perdió a la persona. Entonces ahí hay algo que está fallando. Y normalmente no es una patología del duelo, normalmente es que la persona ya tenía patologías, psicopatologías previas que le hacen no poder superar ese duelo, ese proceso de duelo. Pero es muy importante hacer pedagogía de la muerte, porque de esa manera vamos a prevenir el duelo complicado. Si yo me preparo para la pérdida, luego el dolor por la pérdida y el sufrimiento por la pérdida va a ser mucho menor. Y no solo menor, sino que además me voy a poder manejar mejor. Hablando de la dimensión, como decíamos antes, que era uno de los dolores que sufríamos las personas, era el dolor trascendental, ¿no? Hablando de la dimensión espiritual trascendental. Y he puesto esta imagen porque ahora es lo que está muy de moda, ¿no? Hacer el mindfulness, hacer yoga, ¿no? Y a mí me da tanta pena porque es una imagen muy triste. Es tú contigo mismo. Y tú contigo mismo no aprendes nada. De hecho, si dejas a un ser humano en el campo que se críe solo, y ha habido casos en la humanidad, ¿no?, de niños que se han criado así, solos, sin sociedad y sin padres, tipo Mowgli, pues estos niños no les pasa como en la película de Mowgli, que luego vuelve a... No. O sea, son gente que ya tiene unos problemas para toda la vida y que no se van a desarrollar normalmente en su vida. Es que estar tú contigo mismo no sirve para nada, no se aprende nada, ¿no? Pero bueno,
como vivimos en una sociedad del individualismo, el mindfulness, el estar centrado en mí, en lo que me pasa, ¿no? Y eso lo único que hace es crear psicopatología, volverte al final un déspota y una persona sufriente, porque necesitas salir de ti y relacionarte. Y dentro de lo trascendental tendríamos 3 aspectos importantes que atender en la persona, que sería la parte intrapersonal, que eso tiene que ver con el sentido de la vida. Claro, hay mucha gente, y este es el gran problema para la solicitud de muerte anticipada, ¿no? Que la persona está dolida en la parte trascendental, porque la parte del dolor físico la hemos controlado, porque la parte del dolor emocional se puede controlar también con medicación, con psicoterapia, porque la parte social le hemos puesto los recursos y ayuda, pero claro, aquí viene la parte trascendental, y es que los 15 últimos minutos de tu vida no se puede trabajar. Cuando digo 15 últimos minutos me refiero a los 5 últimos meses de tu vida o el último año de tu vida. No puedes trabajar el sentido de la vida. Y claro, si a ti desde pequeño el sentido de tu vida ha sido eres lo que vales, o sea, lo que aportas a la sociedad. Si cuando te hablamos en la sociedad del que el concepto de dignidad de la persona está en función de su cargo, o sea, de la dignidad que viene de fuera, pues entonces todo va mal. Todo va mal y la persona se quiere morir. Porque la dignidad no tiene que ver con el cargo, con lo que aportes. La dignidad es algo que no habría que definir desde fuera. Tú tienes más dignidad, tú tienes menos dignidad. Habría que hablar de calidad de vida, que eso es otro aspecto diferente. Pero la dignidad de una persona es intrínseca a la persona y no hay nadie que pueda medir cuál es la dignidad. Por eso hay gente que está viviendo ahora mismo en la favela de Brasil sintiendo que tiene una vida digna, y para mí sus vidas entre comerciantes de droga y tiros no me parece digna, ¿no? Por eso no se trata de dignidad de vida, sino de calidad de la vida, y ahí sí puedes poner ítems y decir la persona para tener calidad de vida necesita estar tranquila, tener un ambiente seguro, y entonces ya sí puedo decir que la gente de las favelas no tiene calidad de vida. Pero la dignidad no es algo que se pueda medir desde fuera, es intrínseca a la persona, y con la dignidad va unido el sentido de tu vida. Como digo, si tú a lo que le has dado sentido en tu vida ha sido a lo que vales, a lo que a los médicos les cuesta muchísimo jubilarse, y en realidad les cuesta jubilarse por 2 cosas, porque van a ganar menos dinero con la jubilación, y otra, y es la que más les cuesta, es por el estatus social que representa un médico, y les cuesta muchísimo dejar de ser el doctor, y donde todo el mundo lo admira porque es el doctor no sé quién, ¿no? Y pasas a ser uno más. Los médicos en paliativos son los peores pacientes del mundo, porque no se dejan, son ellos los que controlan la situación, no se dejan controlar, les cuesta mucho perder el estatus. Y esto es lo que le pasa a la gente, que le cuesta perder el estatus de su vida. Cuando ya no trabajan, cuando ya no pueden conducir, cuando ya no pueden hacer nada, dicen mi vida no tiene sentido. Qué pena construir tu vida en base a lo que puedes hacer por los demás, ¿no? Tu vida vale la pena por el hecho de estar vivo, ¿no? Y tú te puedes organizar tu vida con lo que tienes. O sea, si yo organizo mi vida en comparación con los otros o conmigo mismo hace unos años, pues fíjate, de estar en Salamanca estudiando a tener una hija y vivir en Madrid, pues la cosa cambia. En Madrid es más caro, mi hija no me permite, ahora no duermo, igual que en la universidad, pero por otras razones menos divertidas. Entonces podría decir que mi vida es una mierda, o haber dedicado tantos años a estudiar para ahora ganar pues un sueldo pues que me da para lo que me da. Y yo vivo muy cerca de Cristiano, ya no vive allí Cristiano Ronaldo, es que yo vivo cerca de la finca donde viven todos los futbolistas. Y dice, y esta persona que lo único que hace es dar patadas a un balón, gana millones, millones y millones y millones que no se va a poder gastar ni en 5 generaciones todos esos millones, ¿no? Pues mi vida sería una mierda, no tendría sentido. Y así suma y sigue, ¿no? Si voy calculando mi vida, o yo que estoy sano y digo, es que ahora que estoy enfermo, mi vida no merece la pena porque yo ya no puedo hacer todo esto, ¿no? Entonces al final es, mi vida vale en comparación con, y no, mi vida vale, ¿no? Y el hecho de estar vivo, vemos ejemplos como el de Hawking, que era un señor con ELA,
que estaba en una silla de ruedas y que lo único que podía mover con dificultad eran las pupilas de sus ojos, y escribió libros y intentó hacer la teoría del todo, no lo consiguió, y porque sacó a Dios de la ecuación, por eso no pudo. Y bueno, tuvo una vida súper digna, súper llena de eventos y de cosas buenas, ¿no? Porque dijo, a mí el no poder andar, el no poderme mover no me va a limitar mi vida. Y hay gente que se quiere morir por el hecho de quedarse en una silla de ruedas. Por eso el valor intrapersonal, ¿qué sentido le doy a la vida? Y eso lo tiene que construir la persona. Y lo tiene que construir con una sociedad que ayude a construir eso. El interpersonal, cómo nos hemos relacionado, cuáles son las relaciones, tenemos familia, tenemos amigos o estamos solos. Pues como hemos roto, estamos rotos porque hemos roto la unidad familiar. Es que esto de la familia no es un capricho de la Iglesia Católica o de los musulmanes o de 4 hippies que vengan aquí a decirnos que la familia es importante. No, que la familia es necesaria, como la lechuza necesita vivir por la noche, el hombre, las gacelillas, pues vosotros veis que paren y a los 2 minutos salen corriendo. El ser humano tiene, el chimpancé no, el chimpancé está 1 año con su madre. Nosotros estamos 30 años con nuestros padres o más, claro. Necesitamos un periodo mucho más largo para adaptarnos al mundo, ¿no? Entonces las relaciones son importantes y las relaciones con el mundo las vamos a construir en base a el aprendizaje de las relaciones en nuestra casa. Mi hija, cuando nació, la primera persona con la que se relaciona es con su madre y crea una cosa que se llama apego. Pero lo hace con la madre, el padre no pinta nada en todo esto. O sea, por mucho que quiera yo pintar, yo estoy para ayudar a mi mujer. Mi hija no me necesita a mí para nada, por mucho que yo la quiera. En base a la construcción con su madre, construirá conmigo. Y entonces tendrá su unidad familiar, papá, mamá y niña, y hermanos si los hay. Luego, en base a los tíos, a los abuelos. Luego, en base a su comunidad, colegio, comunidad de vecinos, a ciudad, Pozuelo de Alarcón, bueno, en base a eso. Y luego así se relacionará en el mundo de la empresa, del trabajo y con el resto del mundo. Si jorobamos la primera relación, que en base a lo que aprendemos, que es la relación entre la madre y el hijo, entre los padres y el hijo, porque las estructuras familiares las disolvemos o las cambiamos a nuestra... No pasa nada, o sea, cada uno puede construir su vida como quiera. O sea, puedo vivir con 15 gatos y un niño, y ya está. Y yo creo que mi familia es esa. Pues muy bien, si tú puedes hacer lo que quieras, porque eres libre desde que naciste. Ahora bien, tienes que asumir las consecuencias de criar un hijo con una madre y 15 gatos. ¿Es peor? Sí, es peor, porque lo ideal es que haya una madre y un padre, una madre, un padre, unos hermanos, unos abuelos, unos tíos, una sociedad. O sea, lo ideal es que haya todo eso para ser sanos mentalmente. Si no existe eso, no vamos a estar sanos. Por eso todos estamos en la cabeza, porque es imposible crecer también, aunque todo haya una madre, haya un padre, siempre hay distorsiones del clima, ¿no? Ambiental, entonces nunca vamos a llegar a ser perfectos. Y luego la parte transpersonal, que es esa parte importante también, que es lo que decía del legado que dejo. O sea, el sentido de mi vida tiene que ver con lo que voy a dejar después de mí. Lo de hay que escribir un libro, plantar un árbol y tener un hijo, ¿no? Al final es el legado que dejo. Y en base a esto, cuando veo a una persona que tiene un sufrimiento de tipo trascendental, trabajando el sentido de su vida, de sus relaciones y del legado que deja, ves como la persona deja de querer morirse, porque estaba teniendo un dolor trascendental de esta persona. Por eso, tener estos puntos en la cabeza es muy importante, ¿no? Porque nos va a ayudar mucho a centrarnos en ese hecho. Pautas para acompañar y aliviar. Claro, con este título pues podríamos estar 3 días aquí metidos hablando de cosas que se pueden hacer, pero yo lo he querido resumir en 5 verbos, que si no se os olvidan y los tenéis presentes, siempre vais a ser ayudadores. Escuchar. Escuchar no solo se escucha con el oído, se escucha con el oído, con la mirada, con el cuerpo entero, ¿no? Y no es lo mismo, yo esto
Por eso os he pedido disculpas si estoy un poco lento, si estoy un poco tal, ¿no? Porque no es lo mismo que yo venga aquí y me siente así y esté así, que me venga y me ponga a hablar así, ¿no? O sea, está diciendo de mí otra cosa. Yo cuando era más joven y todavía trabajaba y salía, yo, un jueves loco, me decían mis amigos, venga, vamos a tomarnos copas. Y yo decía, yo no puedo. Venga, Alonso, pero por favor, apúntate a las copas. No, no puedo, es que yo mañana tengo que ir a currar. Y yo también digo, ya, pero a ti te mira la cara tu jefe y un ordenador. Digo, tú imagínate que yo mañana estoy en mi hospital y está una señora contándome es que mi hijo se está muriendo y yo, perdona, no, claro, normal. Pues imaginaos la señora cómo se queda, ¿no? Diciendo a no, si me importa muchísimo, señora, lo que me está contando. No, tengo que escuchar con el cuerpo. O sea, tengo que poner toda mi atención para esa persona. Para eso lo importante es parar siempre. Yo antes de entrar en una habitación siempre hago una parada, cojo aire y me centro en eso. Eso sí es mindfulness, no pensar en mí, sino pensar en lo que estoy haciendo en este momento y todo lo demás queda ajeno. Ahora me centro en ti y tú eres lo más importante para mí. Empatizar. Ya sabéis qué es empatizar, o sea, es ponerse en el lugar del otro. Luego, para terminar, hablaré de otro verbo que a mí me gusta más que empatizar y que creo que en paliativos tiene más sentido que esto de empatizar. Preguntar al otro, no dar por supuesto las cosas, preguntar y no tener miedo a preguntar. El otro se alegra cuando le preguntamos. Reforzar lo que nos está comentando el otro. Y sobre todo, y lo que más os va a ayudar en esta vida es aprender a validar. Esto es algo que además es bueno no solo para estar en paliativos, sino para todo en la vida. Validar consiste en no hacer no llores, no pasa nada. El otro día me mandaron un meme que decía, si estás agobiado, no te agobies, ¿no? Bueno, pues esto es lo que hacemos continuamente, pero no te agobies. A mí me pone una mala leche cuando llego a casa y estoy mal, ¿no? Y mi mujer, que la ha enseñado a validar, y me dice, bueno, cariño, pero no te agobies. Y digo, ¡ay! Menos mal que me lo has dicho. Claro, yo estaba agobiado, qué tonto. Y lo que tenía que hacer era no agobiarme. Pues menos mal que me lo has dicho, porque estaba yo como tonto agobiado y no sabía que no me tenía que agobiar. O el no llores, ¿no? Todo eso son mensajes invalidantes. O sea, le estás diciendo a la persona de fondo, no tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo. Todo lo contrario, lo que hay que hacer es validar al otro. Decirle, llora. Tiene sentido que llores. No me puedo imaginar por lo que está pasando. Cuidado, porque yo una vez validando le dije a una mujer, se le había muerto su hijo, y le dije a una mujer, yo quise ser muy validante y le dije, entiendo por lo que está pasando. Y me dice, ¿tienes hijo? Y dije, no. Dice, entonces tú qué vas a saber por lo que estoy pasando yo, porque una madre que se le muera un hijo, ¿no? O sea, cuidado, que puede ser peligroso también la validación. O sea, por eso siempre decir, me puedo imaginar por lo que estás pasando, o ni siquiera me puedo imaginar por lo que estás pasando, pero estoy aquí contigo, ¿no? Pero validar al otro, que llore, pues llora, claro, tiene mucho sentido que llore, y yo estoy aquí acompañándote para que llores conmigo, ¿no? Por eso lo de validar es muy importante. ¿Y cómo lo hago? La empatía, me pongo en el lugar del otro. Reflejar, doy muestras que lo he entendido. Confirmar, ¿no? Preguntas abiertas. Cuando preguntamos qué tal a las personas, yo siempre contesto bien o te cuento, ¿no? No le estamos dando opción a contestarnos cómo está, porque si tú preguntas qué tal, te van a decir siempre bien, o si está muy mal, te van a decir mal. Pero ¿qué información sacas tú de eso? Es mucho mejor hacer una pregunta abierta y decir, oye, cuéntame qué tal ha sido la semana pasada, ¿no? Y le das la oportunidad de que te cuente qué es aquello importante en la última semana que ha sucedido. No que tú vayas y digas, ¿qué tal con el oncólogo? Pues bien o mal, no hay posibilidad de más. Ahora, si te pregunto qué tal la última semana, pues la persona, si considera que te lo quiere contar y considera que eso ha sido importante, dirá, pues fui al oncólogo el martes y me dijo tal y me sentí tal. Estamos dando la oportunidad de hablar al otro. Proporcionar esperanza, porque siempre hay esperanza. La esperanza no puede ser depositada solo en que vamos a vivir
Yo a mis pacientes se los digo siempre, yo voy en moto, he venido con el casco. Yo he ido a ver pacientes esta semana y yo ahora a lo mejor cuando llegue a Madrid llego cansado y ahí en Madrid, pumba, me meten un meneo en la moto y ya no veis más a Alonso jamás en la vida. Y yo convenciendo a mis pacientes de que, ¿de qué? ¿Quién se va a morir antes, ellos o yo? ¿Ellos con un cáncer terminal o yo? Pues no lo sabe nadie. Entonces la esperanza no puede estar depositada en la vida. La esperanza puede estar depositada en muchas cosas, en el día a día, en qué hago con el día, que al final todos hacemos eso, ¿no? Hemos tenido un día duro en el trabajo, hemos tenido un día duro con la familia. ¿Qué hacemos? Buscar que el día haya merecido la pena, tomarme una cerveza, salirme al balcón un rato, irme a un rincón bonito de mi ciudad, ¿no? Todos hacemos, salir a dar un paseo, ver un atardecer. Todas esas son las cosas que llenan la vida de las personas. Entonces, colocar la esperanza en esos ratos buenos que puede seguir pasando la persona, esté donde esté, incluso en una cama acostada sin poder moverse. Porque la esperanza puede estar depositada en una conversación, en un abrazo, en un cariño, en un mimo. Facilitar la expresión de las emociones con el otro, y para eso lo que tenemos que hacer no es obligarle al otro a que exprese lo que está sintiendo, sino empezar por nosotros mismos y expresar nosotros cómo nos sentimos. Pues mira, a mí me angustia, no pasa nada. Yo le digo a los que vienen de práctica siempre de psicología, dicen, ya, ¿y si lloro? Se agobian todos mucho porque, claro, ven escenas que dicen, ¿y si lloro? Digo, pues nada, le dices a la persona, me ha emocionado muchísimo lo que me estás contando y por eso lloro, se lo explica, y eso te va a ayudar a crear más alianza terapéutica. Va a decir, esta persona sí que me entiende, ¿no?, que llora con esto. No pasa nada por llorar con el otro. Prevenir, como hablaba en el tema del duelo, ¿no? Prevenir lo que va a pasar, hablar de lo que puede suceder nos va a ayudar, y esto lo podéis hacer vosotros como voluntarios, ¿no? O como profesionales. Cualquier profesional puede ayudar al otro a prevenir la situación. ¿Cómo? No evitando la situación, sino hablando de ella, y una vez que llegue nuestro cerebro ya no se va a asustar tanto, va a tener un plan de acción. Personalizar, como decía, parar antes para personalizar en la persona, a mí me importas tú. La comunicación no verbal, que sea congruente. Si no podéis, un día, yo hay días que estoy en el despacho y si he tenido algo que me haya pasado y, hombre, que sea importante, ¿no? No salgo del despacho a ver pacientes, porque mis pacientes se merecen lo mejor de mí, y lo que no puedo hacer, que el otro día no sé qué me ha pasado, que no he ido a ver pacientes, algo me pasó, no sé si fue una bronca con el jefe, no me suena, pero sería una bronca con mi jefe o algo, pero... despidieron a un compañero mío del hospital, porque estaba pendiente de un título, lo suspendió y se tuvo que ir. Y aquello pues me generó emociones negativas, ¿no? Y estaba yo hecho polvo, vamos. Claro, yo hecho polvo, no me podía ir a ver a ningún paciente. Pues el paciente, bueno, pues, no, pero es que hay que verlo, es que, bueno, no, o sea, no, el médico igual sí tiene que verlo sí o sí, pero yo no tengo que verlo hoy sí o sí, y no pasa nada. O sea, yo me tengo que respetar a mí mismo también y decir, oye, yo no puedo, y respetándome a mí y haciéndome cargo de la emoción que tengo, respeto al otro y me hago cargo de que no puedo ayudarle. Describir, no hacer juicios de valor sobre las cosas, ¿no?, sino describir más bien las situaciones y hablar siempre desde el yo, no desde el tú. Por ir terminando ya, la parte del cuidador y la parte del familiar, que es muy importante y que muchas veces nos centramos en el paciente y se nos olvida esa parte, ¿no? Es importante identificar qué rol tenía el paciente. No es lo mismo que se ponga enfermo la madre, que el abuelo, que el padre, que el hermano, porque cada uno aporta un rol dentro de la familia. Es importante localizar qué rol estaba desempeñando, porque habrá movimientos. ¿Cuántos hijos he visto yo que no levantan un palmo, ¿no?, y que es el papá el que está malo, y los niños los ves con actitudes de ser padres, de ser los que cuidan de la madre, de la familia, ¿no?, y pobrecitos la carga que llevan, ¿no?, y se hacen cargo de eso. O es la madre y también la niña asume las tareas del hogar y de tal, porque tiene que asumir ese rol que tenía la madre de cuidadora dentro del hogar, ¿no? Entonces, estar pendiente del rol que desempeñaba el paciente y estar atento a la familia, porque probablemente se habrán movilizado. El respeto a la intimidad.
esto es muy importante, no somos familiares, somos voluntarios, somos psicólogos, somos enfermeros, somos profesionales al final, no somos su familia. Entonces hay que respetar mucho la intimidad, no ser avasallador, no entrar porque como vengo a ayudar te tiene que parecer bien, no. Igual la persona no quiere ayuda y hay que respetar siempre esa parte. Y luego pensar que los cuidadores de los pacientes acaban casi siempre claudicando, o sea, si no siempre, porque los cuidados que hasta llegar al final de la vida son muy potentes, ¿no? Entonces cuando llega al final de la vida suelen aparecer sentimientos de culpa porque deseo que acabe ya la vida de la persona, siento desahogo si pienso que, bueno, si se muriese ya, que bien, ¿no? Y entonces se sienten culpables, esto suele aparecer, ¿no? Y querer seguir haciendo y en esa línea, ¿no? De no delegar en los cuidados de la persona. Nosotros cuando ingresan en el hospital les decimos siempre, es importante que ahora te dediques a hacer lo que tienes que hacer, que es ser su familiar, que es lo que nosotros no podemos hacer. Aquí va a tener médico, auxiliar, enfermera, fisioterapeuta, capellán, todo, pero no somos su familia. Ahora tú dedícate a cuidarte tú para poder cuidar de él y darle cariño, darle mimo, que es lo que nosotros no llegamos porque no somos familia, ¿no? Entonces volver a centrar en ese rol de familiar y de cuidador para que no se claudique, para que no se rompa en todo ese proceso de haber cuidado. Y bueno, hecho así, pues como digo, en una hora es muy difícil hablar de todos estos temas y hecho así como un repaso general y sobre todo dando ideas grandes que podríamos ir concretando, pero que vosotros también podéis llegar a todas esas ideas dándole una vuelta a todos estos aspectos que hemos tratado y llevándolos a vuestra vida, ¿no? Y cómo influyen en vuestra vida. Y solo con la experiencia de vida es como vamos a poder ayudar a los otros. Solo sufriendo, saliendo de nosotros mismos vamos a poder ayudar a los otros. Y luego en el cómo hacerlo, quería terminar con 2 palabras que a mí me han ayudado mucho en el ejercicio de mi profesión y que me hacen que si tengo dudas nunca me equivoque. Y son la compasión y la misericordia, que normalmente se han traducido como tener compasión de alguien es tener pena por alguien, y no tiene nada que ver con eso. La compasión, lo dice su definición, es compartir la emoción con el otro. Por eso es mucho más que la empatía. Porque cuando compartimos la emoción con el otro, la sentimos. Y si estamos sintiendo con el otro lo nota. Y si además de sentirlo podemos tolerar ese sufrimiento, las neuronas espejo del otro, esto es lo que se llama presencia compasiva. El estar con el otro sana al otro, solo estando ahí y soportando eso que está sucediendo. Entonces compartir con el otro la emoción. ¿Y cómo me acerco al otro? Con misericordia. Y misericordia viene de mísere, que es hacerse pequeño. Ser mísero no es malo, es pequeño. Y cordia es corazón. Y esa es la manera en la que me tengo que acercar siempre al otro, sin juzgar, haciéndome muy pequeño. Y si alguien nos pide la eutanasia, no pasa nada y no tenemos que juzgar porque esa persona se quiera morir, o no tenemos que juzgar a una persona que quiera abortar, o no tenemos que juzgar nosotros nada. Menos mal que si hay algún juez tendrá que juzgar. Pero el resto de personas no tenemos que juzgar, para eso está Dios arriba, ya juzgará. Nosotros lo único que tenemos que hacer es querer al que tenemos al lado, amar al que tenemos al lado, haciéndonos pequeñitos, sin juzgar al otro. Y cuando el otro pida, quiero la eutanasia, yo estoy a favor de la eutanasia, no tengo que entrar en debatir si eso está bien o está mal. Lo que tengo que hacer es acercarme a esa persona concretamente, haciéndome muy pequeño y compartiendo esa emoción, que lo que esa persona normalmente pide cuando dicen mátame es elimina este sufrimiento tan grande que tengo. Así que si os acercáis haciendo chiquitito y sentís con el otro, nunca vais a fallar. Y ahora si me queréis hacer preguntas, quedan 2 minutos antes de, creo que hay un aperitivo ahí, así que